Mi historia es una historia bastante complicada, y no lo digo a la ligera. Parte de esto fue posiblemente el punto más bajo de mi vida, y fue absolutamente algo que me causó una especie de estrés post-traumático. Pero es una historia importante que necesito contar al mundo. En mi opinión, fui abusada y maltratada por una persona, y fue un camino lleno de altibajos, así que si no es algo que puedes soportar, no te recomiendo que sigas leyendo. Salí con un chico llamado Cole durante la mayor parte de mi tiempo en la escuela secundaria. Lo conocí al final de mi primer año, y empezamos a salir al principio de mi segundo año, y estuvimos juntos hasta que nos graduamos. Ninguno de los dos era de los chicos populares, y ninguno de los dos realmente destacaba en la multitud, así que simplemente disfrutábamos de la compañía del otro, y estar con alguien que era como yo era realmente agradable. Bueno, al menos eso era lo que parecía por fuera. Al menos para todos en la escuela, mis padres y el público en general, éramos solo dos chicos tímidos de la escuela secundaria a los que les gustaba tomarse de la mano. Sin embargo, en privado, él era emocionalmente manipulador y horriblemente controlador. Mi vida en casa no era genial. Mis padres discutían sin parar y siempre eran tan agresivos entre sí. Así que supongo que, al crecer, empecé a asociar eso con el amor. Y cuando Cole empezó a hacerme lo mismo que ellos se hacían entre sí, pensé que era normal. No pasó mucho tiempo para que esa manipulación emocional se convirtiera en abuso físico, y luego, en abuso sexual. Básicamente, si él quería hacer algo simplemente lo hacíamos y yo tenía que aceptarlo porque él me amaba y eso era todo. Esto continuó por más de 1 año y medio, hasta las vacaciones de primavera de mi último año. Pasé la semana en casa de mi abuela en un intento de alejarme de él, aunque fuera por un poco, aunque lo enmarqué diciendo que no había pasado tiempo con mi abuela en un tiempo, lo cual era cierto. Mientras estaba allí, mi abuela vio un moretón que estaba en mi muslo interno, y todo se desmoronó. Me quebré y le conté todo. Estaba horrorizada al escuchar lo que había estado sucediendo entre nosotros, pero una vez que me calmó, básicamente me dijo que necesitaba salir de la relación lo más rápido posible. Hablamos un poco más y estuve de acuerdo con ella. Me había convencido de que necesitaba alejarme de Cole, y que tenía que hacerlo lo antes posible. Una vez que las vacaciones de primavera terminaron, él vino a mi casa y yo fui firme en que necesitábamos pasar el tiempo en la sala de estar en lugar de mi habitación, porque sabía lo que sucedería si íbamos a puertas cerradas. Durante toda la noche, simplemente me senté sola en el sofá y mantuve mi distancia mientras me preparaba para lo que tenía que hacer. Y luego, cuando tuvo que irse, terminé diciéndole que pensaba que deberíamos tomarnos un descanso el uno del otro. Vi por la expresión en su rostro que quería abofetearme, algo que prácticamente se había convertido en su respuesta cuando pensaba que lo que decía estaba mal. Pero no lo hizo porque mi mamá estaba en la otra habitación y tenía que mantener su apariencia de buen chico. Me preguntó si estaba segura de que quería hacer eso de una manera que fue casi amenazante, pero asentí y le dije que había disfrutado nuestro tiempo juntos, pero que necesitaba un tiempo para pensar las cosas. Básicamente, se fue después de eso, pero no me dejó en paz. Estaba decidido a ganarme de vuelta de alguna manera, ya fuera diciéndome cuánto significaba para él, o diciéndome que me arrepentiría de lo que había hecho. Intenté ignorar las notas, las cartas en el buzón, las constantes llamadas telefónicas, pero no pude ignorar el ladrillo literal a través de mi ventana. Sí, literalmente arrojó un ladrillo a través de mi ventana, completo con una pequeña nota adjunta que decía: «Te amo, Kayla, y moriré sin ti», completo con su firma. Afortunadamente, eso fue suficiente para que todo esto fuera mucho más fácil, ya que mi papá llamó a la policía y él fue arrestado posteriormente porque admitió que lo hizo. En realidad estaba feliz de que esto sucediera porque podría seguir adelante, enfocarme en la escuela, y él ya no estaría allí para distraerme o molestarme. Ahora, pensé que ahí era donde todo terminaba. Fue acusado, le dijeron que se mantuviera alejado, y terminé la escuela secundaria sin ningún problema. Después de graduarme, me mudé y luego me fui a vivir con mis abuelos y fui a la universidad. Pasé 4 años avanzando en mi educación y viviendo con ellos. Luego salí y conseguí mi propio lugar a unos pocos kilómetros de su casa, en un complejo de apartamentos en el camino. Viví allí durante 6 años, así que en este punto, había estado sola durante 1 década.
Había comenzado mi carrera y había conocido a un chico con el que estaba saliendo y las cosas eran bastante serias. Básicamente, había seguido adelante con mi vida y era feliz. Y a pesar de lo que había pasado, la recuperación fue difícil, pero sentía que había logrado hacerlo con éxito. Desafortunadamente, las cosas se torcieron muy rápido un día cualquiera cuando recibí una llamada de un número que no conocía. La contesté, y ojalá no lo hubiera hecho. Tan pronto como dije hola, la voz al otro lado dijo: «Hola Kayla, soy Cole», en un tono que era demasiado emocionado para estar en esta llamada. Tan pronto como dijo su nombre, mi sangre se heló, y había escalofríos legítimos recorriendo mi espalda. Esa era una voz que nunca quería volver a escuchar, y el hecho de que de alguna manera había encontrado mi número de teléfono era otra cosa completamente diferente. Le dije hola de forma tímida y luego le pregunté qué quería. Se rió cuando respondí y luego dijo algo como: «No suenes tan emocionada de hablar conmigo», y luego empezó con lo que llamaba. Me pidió si podía ser una referencia para un trabajo al que estaba postulando porque necesitaba a alguien que les dijera que era una buena persona y que estaba dispuesto a hacer el trabajo. Básicamente le dije que sí, y terminé la llamada lo más rápido que pude. Esa sensación en mi estómago cuando esto sucedió fue literalmente lo peor que había sentido desde que estábamos juntos. Terminé contándole a mi novio actual lo que había pasado, y, afortunadamente, él fue completamente solidario y dispuesto a mantenerme calmada y hablarme sobre la situación. Al final, prácticamente me dijo que simplemente no contestara ningún número que no reconociera, y que siguiera adelante, pretendiendo que nunca había sucedido. Luego siguió con que, si quería, podríamos ir a cambiar mi número de teléfono. Le dije que estaba bien y que simplemente no contestaría más llamadas que no reconociera. Esa hubiera sido una gran solución, y probablemente habría sido suficiente si lo que sucedió después no hubiera sucedido. Aproximadamente una semana después de que eso sucediera, fui a la oficina a trabajar y sentado en el vestíbulo estaba Cole. Abrí la puerta y literalmente me congelé en el segundo en que lo vi. Mi corazón latía a toda velocidad y estoy bastante segura de que comencé a hiperventilar porque me sentía mareada. Tan pronto como me vio, se levantó y caminó hacia mí, agarrándome y dándome un abrazo. No tenía idea de qué hacer y simplemente me quedé allí congelada con sus brazos alrededor de mí, sin dejarme ir. Quería llorar, quería vomitar, quería literalmente dejar de existir. Estaba hablándome al oído sobre cuánto me había extrañado desde la escuela secundaria, lo feliz que estaba de verme. Dijo que estaba allí para una entrevista para trabajar en el departamento de TI, que era el departamento en el que trabajaba, y dijo que estaba tan emocionado de que tal vez terminaría trabajando conmigo. Luego dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Podría ser como en los viejos tiempos. Tan pronto como dijo eso, inmediatamente me alejé de él, y caminé lo más rápido que pude para ir a hablar con mi gerente. Entré a su oficina y sabía que podía ver que algo andaba mal porque se levantó y me preguntó si estaba bien. Solté todo. Le pregunté si había alguien llamado Cole allí para una entrevista. Me dijo que sí y que estaba allí para entrevistar para una posición en nuestro equipo. Luego me preguntó si lo conocía. Le expliqué todo. Prácticamente le solté la totalidad de mi trauma y le dije que Cole era la causa de ello. Luego siguió con decirme que tendría en cuenta lo que le había dicho, y me preguntó si tenía una orden de restricción contra Cole. Sabía lo que eso significaba. Significaba que no le importaba, y que iba a proceder como si nunca le hubiera dicho nada de esto. La pregunta sobre la orden de restricción era una cuestión de cubrirse legalmente. Le dije que no, y terminó la conversación casi de inmediato. Volví a mi escritorio, pero creo que pasé la mayor parte de ese día en el baño simplemente mirando la pared y teniendo un ataque de pánico. Ese fue en realidad el último día que trabajé allí porque sabía lo que estaba pasando. Algunos de ustedes pueden decir que fue pura coincidencia que estuviera entrevistando para la misma empresa en la que yo trabajaba. Pero no lo fue. No parecía sorprendido de verme. Nunca dijo nada sobre no saber que trabajaba allí, y sus comentarios me hicieron sentir más como si lo supiera, y simplemente estuviera tratando de pretender que no lo hacía. Sé que suena paranoico, pero consiguió mi número, fue a mi oficina, entrevistó para una posición en mi equipo. Nada de esto fue una coincidencia. Como dije, terminé renunciando ese día. Ni siquiera di mis 2 semanas por si acaso. No estaba dispuesta a darle más tiempo cerca de mí. También fui y cambié mi número de teléfono después de ese día.
por lo que no lo tenía. Afortunadamente esta vez tenía más apoyo. Mi novio, mis abuelos y algunos de mis otros amigos, todos me apoyaron en mi decisión y me ayudaron a aclarar mi mente. Así que eso es todo. Esa es la historia de mi horrible ex que apareció aleatoriamente en mi vida 10 años después. Fue difícil superarlo, y todavía siento que algunos días él va a volver a aparecer en mi vida para causarme más angustia, pero afortunadamente no lo ha hecho. Si alguna vez lo hace, honestamente no estoy segura de lo que haré o de lo que me hará. Cuando estaba en mis 20s era bipolar no medicada y estaba lidiando con una inmensa cantidad de trauma no procesado. Siendo bipolar, también era muy promiscua y simplemente no tomaba buenas decisiones. Estaba usando OkCupid y coincidí con un tipo que parecía bastante normal. Trabajaba en una tienda de tabaco, tenía un perro, no tenía hijos y estaba casado. Resulta que estaban buscando a alguien que estuviera dispuesto a un trío. Hablamos durante algunas semanas y luego él me invitó a su casa. Estaba en un episodio maníaco, como muy maníaco, y dije que sí. Caminé hasta la esquina de la calle de mi apartamento y le dije dónde estaba. Me recogió en un BMW nuevo y cruzamos la ciudad hasta su casa. Cuando llegué el ambiente era incómodo, si eso tiene sentido. Conocí a su esposa y todos charlamos. Ella me dijo que era enfermera en el hospital local y me mostró sus tatuajes. Después de un rato, él ofreció prepararnos unas bebidas. Mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado al aceptar bebidas de extraños en bares y similares, pero mi estúpido trasero asumió que estaba bien, ya que ya estaba en la casa. Aún así lo observé. Tenía varias botellas pequeñas de vodka y las estaba sirviendo en vasos. Tenía un jugo de algún tipo y luego lo sirvió. Sabía como una bebida barata y mala, demasiado alcohol y estaba seca. Después de un rato me sentí súper ansiosa. Su esposa se había ido al dormitorio y yo estaba sola con su esposo. Algo estaba mal, me sentía nauseabunda y en general me empecé a sentir mal. Trabajaba en el hospital y supuse que simplemente había contraído un virus. Me levanté y sentí como si el mundo entero hubiera cambiado. Casi me caí sobre el sofá. No creía haber bebido tanto, pero luego pensé que debía haberlo hecho. Agarré mi bolso y le dije que iba a llamar a un taxi e irme a casa de inmediato. Él se levantó y dijo en voz alta: «No, no puedes». Lo dijo casi demasiado rápido y frenético. Me asustó mucho y supe de inmediato que tenía que irme. Le dije que no me iba a quedar y que me iba. Intentó bloquear la puerta, pero al ser más baja que él, me agaché bajo su brazo. Intentó agarrarme del hombro, pero lo sacudí y le di un golpe. Mi golpe aterrizó en su garganta y le sacó el aire. Aproveché la oportunidad y corrí tan rápido como pude hacia la puerta y la calle. Tenía guardado un número de taxi en mi teléfono de un taxista muy amable. Era su número de celular personal y era un amigo cercano de alguien que conocía bien. No sé por qué, pero lo llamé. Contestó somnoliento y claramente recién despertado de un sueño. Estaba sollozando mientras le contaba lo que había pasado. Se despertó de inmediato y me dijo que caminara hasta la gasolinera al otro lado y lo esperara allí. Menos de 5 minutos después, estaba entrando al estacionamiento. Saltó del auto y corrió hacia mí. Recordaba haberme llevado a casa, así que ya conocía la dirección. Me dijo que hiciera que una amiga me encontrara en mi casa y se quedara conmigo. Mi amiga me encontró allí y me llevó adentro. No recuerdo nada más. Estaba actuando de manera errática y no tenía sentido. Y ella llamó al 911 y llegó una ambulancia. Me desperté en el hospital. Los doctores me dijeron que tenía una cantidad tan alta de benzodiazepinas en mi sistema que era un milagro que hubiera llegado a casa con vida. Presenté un informe policial y la enfermera fue arrestada. No estoy muy segura de lo que pasó después, pero estoy tan agradecida por ese taxista que vino a mi rescate. Soy nueva en este sub, y no estoy segura de si esto captará el interés de alguien. Sin embargo, con la cantidad de contenido de true crime que consumo ahora, me siento obligada a contar esta historia. Tengo 27 años y asistí a una gran universidad en el Medio Oeste, y comencé a trabajar como bartender unas semanas después de cumplir 21. Era un bar bastante pequeño, del tipo universitario. Cuando trabajaba entre semana, era la única persona en todo el bar de 4 a 9 de la noche, hasta que llegaba otro bartender y un portero. Soy muy pequeña y era joven, así que esto me ponía nerviosa, pero estaba en el centro de la ciudad,
y siempre había mucha gente alrededor. Un hombre, que supongo era local, comenzó a darse cuenta de que Díaz estaba sola y parecía que siempre pasaba por ahí. Era bajo y robusto, pero muy musculoso, cubierto de tatuajes, siempre llevaba un sombrero fedora con una pluma y tenía unos aretes tipo dilatadores muy grandes que tenían forma de cuernos de toro. Esto probablemente es irrelevante, pero mi punto es que no podías perderlo de vista en una multitud. Comenzó haciendo comentarios sutiles sobre lo bonita y pequeña que era, lo cual ignoré porque esto es un comportamiento bastante típico en un bar, y yo era una estudiante universitaria sin dinero tratando de ganar dinero. Con el tiempo, durante cada encuentro, de alguna manera deslizaba algo en la conversación sobre lo pequeña que era y cómo necesitaba aprender a defenderme. Eventualmente, comenzó a contarme sobre las clases de artes marciales en las que estaba y hablaba de maniobras de lucha que aprendía en todo su entrenamiento, y me decía que le encantaría enseñarme para que pudiera defenderme si alguna vez lo necesitaba. Empezó a ofrecerme mostrarme estos diferentes estrangulamientos y era extremadamente insistente en mostrarme cómo hacerlos. Sin importar cómo comenzara la conversación, terminaba hablando sobre diferentes llaves de estrangulamiento y me decía: «No te haré daño, solo puedo mostrarte en el suelo aquí cómo deberías hacerlo». Siempre encontraba una manera de cambiar de tema o fingir que recibía una llamada telefónica cuando empezaba a hablar de ese tema. Esto comenzó a suceder cada vez que él estaba allí. Eventualmente, comencé a enviar mensajes de texto a mis amigos o al dueño del bar cuando lo veía pasar por el bar tratando de ver si yo estaba allí. Alguien venía de inmediato. Él se dio cuenta de esto y dejó de aparecer. Ahora que escucho tantas de estas historias sobre depredadores con fetiches sexuales muy específicos, estoy aterrorizada al saber que no hice más para protegerme en esta situación. Es triste que, como mujeres jóvenes, especialmente en ciertas áreas de trabajo, se nos enseña a aceptar este tipo de comportamiento y ser educadas y amables. Recuerdo específicamente que este hombre me preguntó 3 o 4 veces dónde vivía, y me alegra tanto que mis instintos me dijeron que mintiera. Solo espero que nadie más haya encontrado a este hombre y haya tenido un peor desenlace. La historia tiene lugar hace varios años, a principios o mediados de los años 2000. Creo que fue en 2006, porque en ese momento estaba viviendo con mi tía y mi tío, en medio de lo que básicamente era la nada en el Medio Oeste. No entraré en detalles sobre por qué estaba viviendo con ellos porque no es realmente relevante. Solo debes saber que tenía padres horribles y ellos eran lo mejor que tenía, pero realmente vivían en lo que era prácticamente el medio de la nada. El pueblo, si es que se le podía llamar así, en el que vivíamos tenía una población muy pequeña y prácticamente todos conocían a todos. Básicamente era uno de esos pequeños pueblos donde, si te metías en el camino de entrada de alguien, te encontrabas con el extremo peligroso de una escopeta de doble cañón. Además, vivían en lo que era esencialmente un largo camino de tierra que literalmente simplemente terminaba. No había giros ni caminos laterales. Solo era un largo camino de tierra con grava que recorría la longitud de algunas propiedades y luego terminaba en una línea de árboles. Ni siquiera tenía una de esas barandillas metálicas para detenerte al final, solo había un bosque y un pequeño barranco. Básicamente esto significaba que las personas que venían por el camino eran típicamente solo las personas que vivían allí, o que estaban visitando a alguien que vivía allí. Muy raramente llegaba alguien que condujera todo el camino, encontrara que terminaba y luego diera la vuelta para ir a otro lugar. Ahora que tienes una idea de cómo era, te contaré lo que realmente pasó. Tenía 16 años en ese momento y recientemente había obtenido mi licencia de conducir, así que yo era la que iba a la única gasolinera a comprar bocadillos, o iba a la tienda de comestibles a recoger las pocas cosas que necesitábamos. Básicamente, estaba aprovechando cada oportunidad que tenía para subirme al coche e ir a algún lugar, ya que ahora podía hacerlo legalmente. Esto era especialmente cierto ya que era vacaciones de verano, porque de lo contrario solo estaría sentada en la casa con mi hermanito, y eso no era algo que quisiera hacer. Era bastante temprano por la mañana, alrededor de las 8, porque mi tío acababa de levantarse y se quejaba de que no teníamos crema ni leche para su café, y se estaba poniendo de mal humor por eso. Le dije que iría a la tienda a comprar lo que necesitaba si quería que lo hiciera.
Me dijo que podía ir, pero luego me dijo que llevara a Jimmy, mi hermanito. Realmente no quería, pero no iba a discutir con él al respecto. Nos subimos al coche, salimos por el camino de entrada y tomamos la carretera hacia las vías principales. Unos minutos después de conducir, vi lo que parecía un coche estacionado al lado de la carretera con el capó levantado, lo cual no es algo que suelas ver por aquí. Reduje la velocidad a medida que nos acercábamos y vi a un hombre con una camisa de botones y pantalones elegantes, parado frente al coche mirándolo como si estuviera molesto o frustrado. Le pregunté si estaba bien, y se rió y luego se acercó a mi ventana. Así es como fue la conversación. Él: no estoy bien. Estaba conduciendo por la carretera y este cacharro simplemente dejó de funcionar. No sé qué le pasa. No tendrás un teléfono que pueda usar, ¿verdad? Yo: no lo siento. ¿Ibas a ver a alguien por aquí? Podría indicarte su casa y probablemente podrían ayudarte. Ten en cuenta que esto era en 2006. La mayoría de la gente no tenía teléfonos móviles en ese momento, y mucho menos por aquí. Él: está bien. ¿Podrías darme un aventón hasta la gasolinera para que pueda llamar a alguien? Estoy solo por aquí y realmente no sé dónde estoy. Esta fue una declaración un poco extraña para mí. Definitivamente parecía fuera de lugar, pero estar en este camino usualmente significaba que sabías a dónde ibas. Yo: oh, este es el coche de mi tío y no creo que quisiera que llevara a un extraño en él. Lo que puedo hacer, sin embargo, es dar la vuelta e ir a buscarlo y le diré dónde estás para que pueda venir para acá. En realidad, tiene un taller mecánico, así que puede decirte qué le pasa al coche o remolcarlo hasta el taller. Y estoy segura de que podrá arreglarlo. Cuando dije esto parecía molesto o decepcionado, lo cual me pareció extraño. Básicamente le estaba ofreciendo conseguirle un mecánico certificado para que mirara su coche gratis, ya que estaba atrapado allí. Mi tío había estado trabajando en coches durante unos 30 años en ese momento. No había nada que no pudiera diagnosticar o arreglar en el taller. El tipo simplemente miró alrededor y sacudió la cabeza, y luego se inclinó y dijo: ¿podrían darme un aventón? Creo que esa sería la mejor manera de hacer esto. Y fue entonces cuando mi hermano se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar. Preguntó: ¿ese tipo está contigo también? Y señaló hacia los árboles junto al coche. El tipo parecía sorprendido y luego se dio la vuelta para mirar hacia los árboles, y luego preguntó de manera tímida: ¿qué tipo? Mi hermano señaló una vez más y dijo: ese tipo justo ahí, detrás del árbol. Ha estado allí un buen rato. ¿Él también necesitará un aventón? Ahora mi hermano puede ser un poco molesto a veces con su forma de ser, pero esto fue prácticamente lo que nos salvó en esta situación. Tan pronto como el tipo se dio cuenta de que sabíamos que el otro tipo estaba allí, realmente no parecía saber qué decir. Después de un par de segundos de balbucear y tartamudear con sus palabras, pareció hacer una señal al otro tipo, y tan pronto como vi que empezaba a salir de los árboles con una pistola en la mano, aceleré. Sabía exactamente lo que estaba pasando aquí, y sabía que tenía que alejarme de esto lo más rápido posible. Apreté el pedal del acelerador y me largué. Estoy bastante segura de que en realidad pasé sobre el pie del primer tipo en el camino. Después de lo que me pareció una eternidad de conducir por la carretera a toda velocidad, miré hacia atrás, reduje la velocidad y giré hacia la carretera principal, donde estaba todo. Cuando finalmente aparqué en el estacionamiento de la tienda de comestibles, simplemente me quedé sentada allí con el corazón acelerado y en pánico por dentro. Mi hermano, por otro lado, solo dijo: vaya, eso fue raro. Cuando estuve segura de que no iba a morir de un ataque al corazón, salimos y corrimos rápidamente hacia la tienda. Fui al mostrador y pedí usar su teléfono para llamar a mi tío. Le dije que había unos tipos estacionados en nuestra calle y que uno de ellos tenía una pistola y que habían intentado robarnos el coche. Honestamente, creo que en realidad estaban intentando secuestrarnos y llevarse el coche también, pero me quedé con lo de que intentaron robarlo. Me dijo que me quedara allí hasta que llegara a la tienda, y dijo que iba a llamar a la policía. Cuando el oficial llegó a la tienda, mi hermano y yo le contamos todo. Le contamos sobre el coche, el tipo, el segundo tipo con la pistola. Hicieron un barrido del área, pero nunca encontraron a ninguno de ellos. Mi tío dijo que tampoco los vio cuando condujo por la carretera. Mi suposición es que probablemente se largaron cuando nosotros lo hicimos, porque sabían que la policía llegaría pronto. Fue realmente extraño que hicieran esto en medio de una zona rural,
en un camino donde solo hay gente de campo. Pero al mismo tiempo, supongo que si tienes paciencia, podrías encontrar una presa bastante fácilmente, ya que la gente por aquí siempre está dispuesta a detenerse y ayudar. Fue la única vez que hubo informes de algo así, y nunca volví a ver a los dos tipos, lo que me dice que no eran de por aquí, y honestamente espero no volver a verlos nunca más. Soy un oyente de hace mucho tiempo ya. Esta es la primera vez publicando, con un correo y cuenta desechable por razones obvias. Breve historia de fondo. Alrededor de julio y agosto de 2021, mi ciudad estaba bajo su segundo gran confinamiento por COVID, donde no se permitía tener invitados en casa. Me acababa de mudar de nuevo con mis padres a principios de julio, después de que mi contrato de arrendamiento terminara y decidí no renovarlo. Estoy en mis veintitantos. Mi madre era muy estricta con las leyes de COVID, así que ni siquiera se permitía que mi novia estuviera en mi gran porche delantero, lo cual sí, era realmente molesto. Bueno, entrando en la historia, mi novia y yo solíamos dar paseos por un arroyo local cerca de mi casa. Éramos una pareja nueva, así que teníamos ciertas necesidades, si entiendes a lo que me refiero. Había un sendero lateral oculto adjunto al camino principal que atravesaba el arroyo, al que nos escabullíamos para ya sabes y sí, sabemos que está mal. Una noche, alrededor de las 7 p.m., es invierno, así que está completamente oscuro en este arroyo después de las 5:30, decidimos caminar hasta nuestro lugar. Mi novia estaba emocionada y decidió adelantarse saltando. Yo estaba caminando despacio, mientras ella estaba a unos 7 metros delante de mí. Una vez que giré la esquina hacia el área lateral, noté que ella estaba en su teléfono y estaba actuando de manera sospechosa, revisando el clima y otras aplicaciones. Y luego de repente dijo, «Está bien, es hora de que me vaya a casa». Yo simplemente pensé, «Oh, bueno, ya no quiere hacer nada, no hay problema». Mientras empezábamos a caminar, ella susurra, «Hay alguien justo detrás de ti». Y yo, como, ¿qué? Volteé la cabeza por encima de mi hombro derecho y había un hombre todo vestido de negro con la capucha puesta, agachado y escondido en los arbustos mirándonos fijamente. El arbusto estaba en la parte superior de un borde, aproximadamente a 1 o 1,5 metros por encima del sendero, así que mientras el hombre de negro estaba agachado, nuestras caras estaban básicamente alineadas. Inmediatamente dije, ¿qué demonios? Estaba bastante sorprendido, así que lo dije débilmente, y este hombre no reaccionó en absoluto. No se sorprendió, no dijo hola ni disculpa, ni ninguna de las cosas habituales que diría una persona si se encontrara con alguien en el bosque oscuro. Simplemente nos miró mientras nos alejábamos. Le pregunté a mi novia cómo se dio cuenta de él, y ella dijo que cuando bajó por el sendero antes de que yo llegara, vio al hombre en su teléfono, y tan pronto como llegó, el hombre con la capucha apagó su teléfono. Dejamos ese sendero y subimos por otro cercano. Sí, somos idiotas. Y mientras subíamos por el sendero lateral paralelo, podíamos ver al hombre aún escondido en los arbustos y mirándonos. Solo había la débil luz de la luna. No era realmente aterrador. Era más bien una situación espeluznante e inexplicable. Así que, un hombre escondido en los arbustos del arroyo, no nos volvamos a encontrar. Trabajaba en el turno nocturno para pagar la universidad y llegaba a casa a medianoche. Comparto una casa con mi madre y estaciono mi coche en un garaje que se puede abrir con un control remoto. Se puede entrar directamente a la casa a través de una puerta que conecta el garaje con el sótano, lo cual hago normalmente, excepto los martes, cuando rodeo la casa para sacar el contenedor de basura a la calle y luego entro por la puerta principal. Nuestra casa está rodeada de arbustos altos, por lo que no se puede ver mucho de la calle. Es un pequeño pueblo rural y conozco muy bien a todos los vecinos. Una noche de martes, cuando regresaba de mi turno y al entrar en nuestra calle, noté un coche desconocido con las luces encendidas. Como conozco también mi vecindario, me confundí un poco con el coche, pero no pude ver la matrícula ni a la persona que estaba sentada en el coche claramente, ya que la luz me estaba cegando. Solo conduces por nuestra calle si vives allí o visitas a alguien, ya que solo regresa a la calle principal si la sigues hasta el final.
Abrí la puerta del garaje y la del portón con el control remoto y entré. Desde ese punto, solo puedo ver la calle a través del portón, ya que los arbustos son altos a ambos lados, y normalmente habría salido del coche y caminado afuera para recoger el contenedor de basura. Pero ese día recibí un mensaje de voz largo de una amiga y me quedé en el coche para escucharlo. 7 minutos después de haber comenzado a escuchar el mensaje, levanté la mirada y miré por el retrovisor, y vi a un hombre parado en mi entrada, detrás de mi coche. No se movía en absoluto, simplemente estaba perfectamente quieto y me observaba. Entré en pánico y cerré las puertas con seguro. Luego agarré el control remoto y cerré la puerta extremadamente lenta del garaje. Me quedé sentada allí por un momento, demasiado asustada para salir del coche, ya que no podía estar segura de que no hubiera entrado al garaje antes de que la puerta llegara al suelo. También tuve que llamar a mi madre porque la puerta del garaje que da al sótano estaba cerrada con llave, ya que había planeado usar la puerta principal. Más tarde me dijo que inmediatamente fue a la ventana desde la cual puede ver la calle. Vive en el primer piso, pero no pudo ver ni al hombre ni al coche en ese momento. Me dije a mí misma que probablemente era un vecino que no pensó en lo espeluznante que estaba actuando, y que no lo reconocí en la oscuridad. Pero pregunté por ahí y nadie conocía al hombre. Solo obtuve la información de que se había visto un coche de ese tipo circulando lentamente por nuestro vecindario los últimos días. Así que mi madre cree que era alguien que quería sorprenderme y forzarme a dejarlo entrar a la casa para robarnos. Mi abuela acababa de morir y nadie sabía que mi madre pasaba las noches allí. Ella cree que él estaba esperando detrás de los arbustos y que se impacientó o se confundió cuando no salí del coche. Nunca supimos quién era. Recuerdo con precisión la primera vez que recibí un mensaje extraño. Fue un martes gris, uno de esos días anodinos en los que la rutina te envuelve y te arrastra sin que te des cuenta. Estaba en la oficina, revisando documentos que ya había leído 1.000.000 de veces, cuando mi teléfono vibró en el escritorio. El nombre de un número desconocido parpadeó en la pantalla. Con desgana, lo desbloqueé, esperando encontrar otro mensaje de alguna empresa de marketing, o quizás, un error de alguien que había marcado el número equivocado. Sin embargo, lo que leí me dejó paralizada. ¿Recuerdas la casita en el árbol donde solías esconderte cuando jugabas a las escondidas con tu prima? Seguro que sí, era tu lugar favorito. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Me quedé mirando el mensaje, incapaz de procesar lo que acababa de leer. La casita en el árbol era un rincón secreto de mi infancia, un lugar que solía considerar como mi refugio personal. Mis padres la construyeron en el jardín trasero cuando tenía 6 años, y me pasaba horas allí, escondiéndome del mundo, soñando con aventuras que solo existían en mi imaginación. Era un lugar tan especial para mí que rara vez lo compartía con otros, excepto con mi prima que venía a visitarnos cada verano. Pero incluso ella nunca entendió realmente lo que ese lugar significaba para mí. Cerré el mensaje rápidamente, convencida de que se trataba de un error. Pensé en borrar el número, bloquearlo, olvidar el incidente y seguir con mi día. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi mente, una sensación extraña de vulnerabilidad que no pude sacudirme. ¿Quién podría saber algo tan personal? Sacudí la cabeza diciéndome a mí misma que seguramente era una coincidencia, que debía haber una explicación lógica detrás de todo esto. Los días pasaron y, poco a poco, el mensaje comenzó a desvanecerse de mi memoria, como un sueño extraño que no tiene sentido al despertar. Pero justo cuando estaba empezando a dejarlo atrás, llegó otro mensaje. Esta vez, era un viernes por la noche. Estaba sola en mi apartamento viendo una película para pasar el tiempo. La película no era particularmente emocionante, pero me ayudaba a desconectar después de una semana agotadora. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Aún tienes esa muñeca de porcelana con el vestido azul? La que te regaló tu abuela antes de que muriera. Siempre te dio un poco de miedo, ¿verdad? El aire pareció volverse denso a mi alrededor. La muñeca de porcelana, la imagen de ese objeto tan peculiar apareció en mi mente de inmediato. Mi abuela me la había regalado cuando tenía 7 años, justo antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Era una muñeca preciosa, con un vestido azul de seda y un rostro delicadamente pintado, pero había algo en sus ojos, en esa expresión fría e inexpresiva,
que siempre me había perturbado. La había guardado en una caja, en el fondo de un armario, como si intentara enterrar junto a ella los recuerdos dolorosos de la pérdida de mi abuela. Nadie sabía lo que esa muñeca significaba para mí. Era un recuerdo tan íntimo, tan profundamente personal, que nunca lo había compartido con nadie. ¿Cómo era posible que alguien pudiera conocer un detalle tan específico de mi vida? El miedo comenzó a apoderarse de mí. Esta vez no pude ignorar el mensaje. Me puse a revisar mi mente, buscando desesperadamente una explicación racional, pero cada intento de lógica se encontraba con un muro de incertidumbre. Empecé a sentir que alguien me estaba observando, no solo en el presente, sino que de alguna manera siempre lo había hecho. La sensación de ser vigilada se convirtió en una obsesión, algo que no podía sacudir sin importar cuánto lo intentara. Empecé a sospechar de todo y de todos. ¿Podría ser algún conocido? ¿Alguien con quien alguna vez había compartido detalles de mi vida sin darme cuenta? ¿O era alguien que había estado mucho más cerca de lo que imaginaba? Decidí no hablar con nadie al respecto, no aún. Temía que pensaran que estaba exagerando o, peor aún, que había perdido la cabeza. Pero el peso de los mensajes comenzó a hacerse insoportable. Me encontré revisando mi teléfono constantemente, anticipando el próximo mensaje, sabiendo que no podía hacer nada para detenerlo. Y como esperaba, el siguiente llegó en cuestión de días. Era un domingo, un día que había comenzado tranquilo, con un café en la mano y un libro en el regazo. Estaba empezando a relajarme cuando mi teléfono vibró. Lo levanté ya sintiendo el nudo de ansiedad formarse en mi estómago. Esa vez que te caíste en la piscina y casi te ahogas. Si no fuera por mí, no estarías aquí para leer esto. Me congelé. Esa fue la primera vez que realmente sentí el pánico apoderarse de mí. Ese incidente. Tenía 5 años cuando ocurrió. Recuerdo estar corriendo por el patio trasero, jugando a ser una exploradora en la jungla, cuando tropecé y caí en la piscina. El agua me envolvió, fría y sofocante, y el miedo me paralizó. No sabía nadar, y la desesperación me invadió mientras luchaba por mantenerme a flote. Mis padres no estaban cerca, estaban ocupados con sus invitados, y no había nadie más a la vista. Estaba segura de que iba a morir. Pero alguien me había salvado. Alguien me sacó del agua antes de que fuera demasiado tarde. Ese alguien fue mi padrino, Miguel. Nunca habíamos hablado de ese día. Fue uno de esos secretos familiares que simplemente se dejan en el olvido, como si ignorándolo, pudiera desaparecer. Pero ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, un recordatorio escalofriante de algo que solo yo y Miguel conocíamos. Las piezas empezaron a encajar en mi mente, pero no quería creerlo. No podía. Miguel había sido una figura paternal para mí, alguien en quien confiaba ciegamente. ¿Podría él estar detrás de todo esto? La idea me resultaba tan absurda como aterradora, pero la evidencia estaba allí, y no podía ignorarla. Decidí alejarme de él, inventando excusas para no verlo, para no asistir a las reuniones familiares donde podría estar presente. La paranoia creció en mí como un cáncer, consumiendo mis pensamientos, hasta que cada mirada, cada palabra de las personas a mi alrededor, se convirtió en una sospecha. Empecé a tomar notas, a recopilar cada mensaje, cada detalle que pudiera ser relevante. Sentía que estaba siendo arrastrada a una red de intrigas y mentiras, y no sabía cómo salir de ella. Finalmente, llegué a un punto en el que no pude soportarlo más. Llevé toda la información a la policía esperando que pudieran ayudarme a descubrir la verdad. Los agentes tomaron en serio mi denuncia, especialmente cuando les mostré los mensajes que revelaban detalles tan personales. Sin embargo, la investigación fue lenta, y aunque sospechaban de Miguel, no tenían suficientes pruebas para acusarlo formalmente. Mis padres se enteraron de lo que estaba sucediendo, y aunque al principio no podían creer que Miguel pudiera ser el responsable, comenzaron a investigar por su cuenta. Revisaron mi teléfono, leyeron los mensajes, y poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una realidad que todos preferían ignorar. Cuando finalmente confrontaron a Miguel, él lo negó todo. Su reacción fue de incredulidad y dolor, como si no pudiera comprender por qué lo acusaban de algo tan horrible. Juró que me quería como a una hija, que nunca me haría daño, y por un momento, incluso yo quise creerle. Pero los mensajes no mentían.
Las palabras en esas pantallas eran tan reales como el miedo que había sentido durante meses. No había manera de ignorar lo que estaba sucediendo. Al final no hubo una confesión. Miguel se mantuvo firme en su negación, y aunque la policía no pudo proceder con un caso sólido, el daño estaba hecho. La relación entre mi familia y él quedó irremediablemente rota, una grieta que nunca se cerraría. Mi padrino, el hombre que un día había sido mi héroe, se convirtió en la sombra oscura que intentó destruirme. Esta experiencia me dejó marcada para siempre. No solo por el terror que viví, sino por la pérdida de confianza en las personas que una vez consideré cercanas. A veces, aún me pregunto si todo fue real, si mi mente, bajo el peso del miedo, comenzó a crear monstruos donde no los había. Pero esos mensajes, esos nunca los olvidaré. Todavía en las noches más oscuras, cuando el silencio se apodera de todo, siento la vibración de mi teléfono y el miedo regresa. Nunca más he recibido un mensaje de ese tipo, pero la posibilidad siempre está ahí, acechando en los rincones más profundos de mi mente. La sombra de Miguel sigue presente, no como el hombre que conocí, sino como el monstruo que creé a partir del miedo y la traición. A veces me pregunto en qué momento todo se torció, en qué instante preciso mi vida tomó ese giro oscuro del que todavía no he podido escapar. Tal vez fue en la primera cita, cuando la vi sonreír y sentí que había encontrado a alguien especial. O tal vez fue mucho antes, en ese breve cruce de miradas en el café, cuando todavía éramos dos desconocidos explorando la posibilidad de algo nuevo. Nunca imaginé que una salida casual con una mujer que me atraía podría convertirse en la pesadilla que todavía me persigue. Y aquí estoy años después atrapado en una red de miedo y paranoia que no he podido desentrañar. La conocí una tarde cálida de verano, en uno de esos días en que Buenos Aires parece más amistosa de lo habitual. Estaba en un café en el centro, uno de mis lugares favoritos para desconectar del bullicio de la ciudad. Tenía la costumbre de ir allí al final de la jornada laboral, pedir un café cortado y disfrutar de un rato de paz antes de regresar a mi departamento. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente. Sentí una presencia antes de verla. Una mujer se había sentado en la mesa junto a la mía. Su nombre, como descubriría más tarde, era Luciana. Desde el primer momento Luciana me pareció encantadora. Tenía esa mezcla de confianza y misterio que resulta irresistible. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si hubiera una chispa, una conexión instantánea que me atrapó. No tardamos en entablar conversación. Empezamos hablando de cosas triviales, como suele pasar en los primeros encuentros. Pero pronto, la charla se profundizó, y me encontré compartiendo detalles de mi vida que normalmente guardo para mí. Ella tenía una forma de escuchar, de mirarme, que me hizo sentir comprendido, como si nos conociéramos de toda la vida. La conversación fluyó de manera tan natural que cuando nos despedimos, quedamos en vernos nuevamente. Me sentí emocionado como si estuviera al comienzo de algo importante. No sabía entonces que esa emoción se transformaría en uno de los errores más graves de mi vida. Empezamos a salir con regularidad. Al principio todo parecía perfecto. Recorrimos los lugares más emblemáticos de la ciudad, fuimos a cenas en restaurantes pequeños y acogedores, y tuvimos largas charlas sobre la vida, el futuro y nuestros sueños. Había algo en Luciana que me atraía profundamente. Parecía que entendía cada palabra que decía, que compartía mis inquietudes y mis ambiciones. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas señales, detalles que en su momento no consideré importantes, pero que ahora veo como las primeras grietas en la fachada perfecta. Luciana tenía una tendencia a aparecer en lugares donde no esperaba verla, como si siempre supiera dónde estaría. Al principio lo tomé como una casualidad agradable, una muestra de interés por mi parte, pero luego comenzó a inquietarme. Empecé a sentir que no tenía espacio, que no había un lugar en mi vida donde pudiera estar solo. Parecía saber cosas de mí que nunca le había contado, detalles íntimos que no recordaba haber mencionado. A veces me llamaba a horas extrañas, en medio de la noche, y si no respondía, me enviaba mensajes cada vez más insistentes. El momento en que todo cambió realmente fue una noche, después de una cena en un restaurante de Palermo. Estábamos caminando de regreso a mi auto cuando, de repente, su humor cambió. Lo noté en su expresión,
en la forma en que dejó de mirarme y se concentró en el suelo. Cuando intenté preguntarle qué le pasaba, me respondió con una frialdad que nunca había visto en ella antes. Si alguna vez te vas con otra, te juro que no te la vas a llevar de arriba. Te voy a hacer pagar cada segundo que me hayas hecho sufrir. Lo dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue como si hubiera un abismo entre la expresión en su rostro y la amenaza en sus palabras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de racionalizarlo. Me convencí de que simplemente estaba molesta, que había tenido un mal día, o que quizás estaba celosa de algo que había imaginado. No le di más vueltas en ese momento, pero esa frase quedó grabada en mi mente, una sombra oscura que no podía ignorar. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Empezó a cuestionarme constantemente sobre con quién hablaba, a dónde iba y qué hacía cuando no estaba con ella. Si no respondía a un mensaje de inmediato, su reacción era desproporcionada. Me llamaba insistentemente, dejándome mensajes de voz que alternaban entre el llanto desconsolado y la furia contenida. La situación comenzó a agobiarme, pero seguía sin querer ver la realidad. Me decía a mí mismo que solo necesitaba espacio, que eventualmente todo se calmaría. Una tarde, después de un largo día en la oficina, volví a mi departamento y encontré un sobre en mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí sin pensar demasiado, esperando encontrar algún anuncio o una carta equivocada, pero lo que vi dentro me dejó helado. Una foto de mi madre, tomada claramente sin su conocimiento, mientras salía de su casa. No había ninguna nota, solo la imagen. Mi mente se llenó de preguntas y suposiciones. ¿Cómo había llegado esa foto allí? ¿Quién la había tomado y por qué? Pero sobre todo, ¿cómo se había involucrado mi madre en todo esto? El miedo comenzó a invadir cada rincón de mi vida. Me encontré revisando mi entorno constantemente, buscando cualquier señal de que alguien me estaba siguiendo. Intenté calmarme, decirme a mí mismo que no había pruebas concretas de que Luciana estuviera detrás de todo esto. Pero la sospecha no me dejaba en paz. Todo apuntaba a ella, aunque no quería admitirlo. Las cosas se tornaron innegables cuando, una noche, al regresar de visitar a un amigo, encontré a Luciana esperando en la puerta de mi edificio. Era tarde, y la calle estaba casi desierta. Su presencia allí me sorprendió y me inquietó al mismo tiempo. Su rostro estaba pálido, y había algo en sus ojos que no había visto antes. Una mezcla de desesperación y locura que me puso en alerta. Me dijo que teníamos que hablar, que no podía soportar la idea de perderme, que haría cualquier cosa para mantenerme a su lado. Traté de calmarla, de hacerle entender que su comportamiento estaba cruzando límites, pero ella no escuchaba. Mientras hablaba, sacó un cuchillo de su bolso y me lo mostró. «Si no puedo tenerte», dijo, «entonces nadie más lo hará». Mi corazón se aceleró. No sabía cómo reaccionar. Estaba a un paso de ella, lo suficientemente cerca como para intentar quitarle el cuchillo, pero temía que cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar algo irreversible. Respiré hondo y traté de razonar con ella, diciéndole lo que quería escuchar, que no la dejaría, que todo estaría bien. Poco a poco, su expresión comenzó a suavizarse. Cuando finalmente se calmó, la acompañé a un taxi y la vi alejarse. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentado en mi sofá, repasando una y otra vez lo que había sucedido. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba atrapado entre el miedo y la incertidumbre. No quería provocar una reacción violenta, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. Al día siguiente, Luciana me envió un mensaje pidiendo disculpas. Decía que no sabía qué le había pasado, que me amaba y que haría lo que fuera para arreglar las cosas. No respondí. Ya había decidido cortar todo contacto con ella, de la manera más discreta posible, pero Luciana no aceptó la ruptura. Al principio intentó hablar conmigo enviando mensajes y llamándome a todas horas. Cuando no respondí, pasó al siguiente nivel. Empecé a encontrar regalos en la puerta de mi casa, en mi oficina, incluso en el gimnasio al que iba. Al principio eran cosas inocuas, flores, chocolates, pequeñas notas pidiendo perdón, pero pronto, los regalos se volvieron más perturbadores. Un día encontré una caja en mi buzón. Dentro había un par de ropa interior femenina y una nota que decía: «Te la olvidaste en mi casa. No te preocupes, te la devuelvo». Luego vinieron otras cosas, cada vez más extrañas.
toallitas femeninas usadas, mechones de cabello, fotos de mí tomadas claramente desde la distancia. Mi miedo se transformó en paranoia. Sentía que no podía escapar, que estaba siendo vigilado constantemente, y que cualquier paso en falso podría desencadenar algo peor. Fue entonces cuando supe que tenía que acudir a la policía. Reuní todas las pruebas que tenía, los mensajes, las fotos, los regalos, y me dirigí a la comisaría más cercana. Pero cuando intenté explicarles lo que estaba pasando, me miraron con escepticismo. El oficial que tomó mi declaración parecía más interesado en su café que en lo que le estaba contando. Me dijo que lo que tenía era una ex despechada, que eso no era motivo de denuncia, que me calmara y que esperara a que se le pasara. Salí de la comisaría sintiéndome más vulnerable que nunca. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Luciana comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaría. Una vez, la encontré esperándome en el estacionamiento de mi trabajo, otra vez en la puerta de la casa de mi madre. Sentí que ya no tenía control sobre mi vida, que estaba siendo acorralado lentamente. Cada vez que la veía, su mirada era más intensa, más desesperada. Me decía que si no volvía con ella, algo terrible iba a pasar. Intentó secuestrarme 2 veces. La primera vez fue en la calle, mientras caminaba hacia mi auto después de una larga jornada de trabajo. Estaba oscuro y no había muchas personas alrededor. De repente sentí que alguien me agarraba del brazo. Me giré rápidamente y vi a Luciana, con una expresión desencajada en el rostro. Traté de soltarme, pero ella me sujetaba con fuerza, tirando de mí hacia su auto. Grité, luché, y por suerte un grupo de personas apareció en la esquina. Luciana me soltó de inmediato y se alejó corriendo. Me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que acababa de suceder. La segunda vez fue aún más aterradora. Logré convencerla de que podíamos hablar en mi coche pensando que podría calmarla y hacer que se fuera. Pero en cuanto entré al auto, bloqueó las puertas y me miró con una expresión que me heló la sangre. «Vamos a hablar», dijo mientras sacaba un cuchillo de su bolso. No había escapatoria. Estaba atrapado en ese espacio cerrado con una mujer que no tenía nada que perder. Tuve que pelearme con ella, literalmente, para poder salir del auto y huir. Fue una lucha desesperada, en la que sentí que mi vida estaba en juego. Finalmente logré abrir la puerta y salir corriendo, dejando todo atrás. Corrí hasta que no pude más, hasta que mi cuerpo ya no respondió. Me detuve en una esquina jadeando con el corazón latiendo frenéticamente. No sabía qué hacer, a dónde ir. Solo quería desaparecer. Pero lo peor fue cuando intentó hacerle daño a mi madre. Una noche, mientras yo estaba en mi departamento, recibí una llamada de mi madre, asustada. Alguien había intentado entrar en su casa. Por suerte, los vecinos habían llamado a la policía y no había pasado a mayores. Pero cuando describió a la persona que había visto en su jardín, supe inmediatamente que era Luciana. Volví a la comisaría, más desesperado que nunca, pero de nuevo, no me tomaron en serio. Me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada, que quizá mi madre estaba confundida. Me fui de allí con la certeza de que estaba solo en esto, que nadie iba a ayudarme. Desde entonces he intentado seguir con mi vida lo mejor que puedo, pero Luciana sigue siendo una presencia constante en mi existencia. A pesar de haber cambiado de número, de haberme mudado a otro barrio, de haber hecho todo lo posible por desaparecer de su radar, sigo recibiendo mensajes de números desconocidos. Cada tanto, llega una carta a mi buzón, sin remitente, con palabras que me recuerdan que ella sigue ahí observando, esperando. Y los regalos nunca han parado. Todavía no entiendo cómo todo se desmoronó tan rápido. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haber visto las señales antes de que todo se saliera de control. Pero lo cierto es que nunca lo sabré. Lo único que me queda es la certeza de que mi vida nunca volverá a ser la misma. Las sombras de Luciana siguen acechando, y aunque intento mantener la calma, el miedo sigue latente, siempre listo para surgir con la próxima carta, el próximo mensaje, el próximo regalo. Y así, sigo viviendo, día tras día, en una especie de prisión invisible, donde el temor a lo que pueda hacerme Luciana me mantiene en constante alerta. Mis amigos me dicen que debo seguir adelante, que ella eventualmente se cansará,
que su obsesión se desvanecerá con el tiempo. Pero yo no estoy tan seguro. Siento que Luciana es como una sombra que se ha aferrado a mí, y no sé si alguna vez podré deshacerme de ella. Recuerdo la emoción que sentí cuando me dijeron que había conseguido el trabajo. Era una oportunidad única, un paso adelante en mi carrera, y no podía esperar para empezar. La oficina estaba en el centro, en un edificio moderno y luminoso. Desde el primer día todo me pareció perfecto. El ambiente era profesional, los compañeros eran amables y mi jefe, el señor Ramírez, parecía ser un líder comprensivo y respetado. No sabía entonces que esos primeros días de entusiasmo y esperanza se convertirían en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Empecé a trabajar en esa oficina hace poco más de 6 meses. Había llegado con grandes expectativas, con la esperanza de aprender y crecer en mi campo. La rutina era la típica de cualquier oficina: reuniones, correos electrónicos, llamadas y un ritmo de trabajo que, aunque intenso, me mantenía motivada. El señor Ramírez, mi jefe directo, se mostró desde el primer día como una figura de autoridad que inspiraba respeto. Tenía una manera de hablar pausada, siempre con una sonrisa en el rostro, y se tomaba el tiempo de conocer a cada miembro de su equipo. Al principio, me sentía afortunada de tener un jefe así. Me daba consejos sobre cómo mejorar mi desempeño, me involucraba en proyectos importantes y parecía estar siempre disponible para ayudarme. Sin embargo, poco a poco, esa sensación de comodidad comenzó a desvanecerse, dando paso a una inquietud que no lograba identificar del todo. Recuerdo que todo comenzó con pequeños detalles, cosas que parecían insignificantes en su momento, comentarios que, aunque amables, tenían un tono que no lograba interpretar. Me decía cosas como: «Paula, te ves muy bien hoy», o «ese color te queda excelente», siempre con una sonrisa que parecía demasiado intensa, demasiado personal. Al principio, lo tomé como simples halagos, una manera de motivarme, pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más frecuentes y más incómodos. Un día, después de una reunión particularmente larga, el señor Ramírez me pidió que me quedara un momento. Pensé que quería hablar sobre algún proyecto, pero en lugar de eso me comentó que había notado lo bien que estaba desempeñándome en mi trabajo y que quería que supiera que contaba con su total apoyo. Aunque sus palabras eran aparentemente inocuas, había algo en su tono que me puso nerviosa. No supe cómo reaccionar, así que simplemente le agradecí y salí de la oficina, sintiendo una ligera opresión en el pecho. Con el tiempo, los comentarios y gestos de mi jefe se hicieron más invasivos. Empezó a encontrar excusas para quedarse a solas conmigo después del horario laboral, diciendo que necesitaba mi ayuda con informes o que había algo urgente que discutir. Me pedía que lo acompañara a almorzar, diciendo que era para hablar de trabajo, pero durante esas comidas sus preguntas se volvían cada vez más personales. Quería saber si tenía pareja, qué hacía en mi tiempo libre, si salía mucho por las noches. Cada vez que me hacía una de esas preguntas, sentía una incomodidad creciente, pero no sabía cómo rechazarlo sin parecer descortés o, peor aún, poner en peligro mi posición en la empresa. Intentaba mantener las respuestas cortas, volver la conversación al trabajo, pero él siempre encontraba la manera de llevarla de nuevo a lo personal. Empecé a sentirme atrapada, como si no pudiera escapar de su atención constante. Recuerdo una tarde en particular, cuando me pidió que lo ayudara a revisar unos documentos en su oficina. Era tarde, ya casi todos se habían ido, y yo estaba cansada, pero acepté de mala gana. Mientras revisábamos los papeles, noté que él se acercaba más de lo necesario, hasta que su brazo rozó el mío. Me aparté discretamente, intentando mantener la compostura, pero entonces él puso su mano sobre la mía y la dejó ahí, por unos segundos que parecieron eternos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y lo único que pude hacer fue fingir que necesitaba ir al baño. Me levanté rápidamente, con la excusa de que necesitaba un momento, y me encerré en el baño. Me miré en el espejo, tratando de calmarme. No sabía cómo manejar la situación, pero una cosa estaba clara: no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí que al día siguiente hablaría con él, le dejaría claro que su comportamiento me incomodaba y que necesitaba que respetara mi espacio. Pero cuando llegó el momento de enfrentar la situación, me faltó el valor. Él era mi jefe,
la persona que tenía poder sobre mi carrera, y temía que si hablaba, perdería mi trabajo. Así que seguí adelante, intentando mantener la distancia, evitando quedarme sola con él, y esperando que, eventualmente, él entendiera que no estaba interesada en ese tipo de relación. Sin embargo, sus avances solo se intensificaron. Empezó a enviarme mensajes fuera del horario laboral, a veces tarde en la noche, preguntándome cómo estaba, qué estaba haciendo, si quería salir a tomar algo. Cuando no respondía, al día siguiente en la oficina, su comportamiento se volvía más frío, más distante, solo para volver a ser amigable y halagador después de un tiempo. Era un ciclo que me estaba agotando mentalmente. Una mañana, encontré un ramo de flores en mi escritorio. No había tarjeta, pero sabía quién las había enviado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir permitiendo que esto continuara, así que decidí que hablaría con recursos humanos. Sabía que era arriesgado, que podría tener repercusiones, pero ya no podía más. Estaba viviendo en un estado constante de ansiedad, temiendo lo que él podría hacer a continuación. Hice la cita con recursos humanos para ese mismo día, pero no llegué a tiempo. Esa tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, el señor Ramírez se acercó y me pidió que fuera a su oficina. Algo en su tono me hizo dudar, pero no tenía otra opción que seguirlo. Cuando entré en su oficina, cerró la puerta tras de mí, algo que nunca hacía, y mi corazón se aceleró. Me pidió que me sentara, pero no lo hice. Me quedé de pie, esperando a que hablara, pero él simplemente me miraba, con una expresión que no podía descifrar. Finalmente se levantó de su silla y caminó hacia mí, deteniéndose a solo unos centímetros. Sentí su aliento en mi rostro y me invadió una sensación de pánico. Traté de retroceder, pero él me agarró del brazo, con una fuerza que no había anticipado. «Paula, no tienes que hacer esto tan difícil», dijo, su voz más suave de lo que había esperado. «Sé que sientes algo por mí. Lo he visto en tus ojos. No tienes por qué tener miedo». Su tono era conciliador, pero había algo en su mirada que me aterrorizaba. Traté de liberarme, pero su agarre se hizo más fuerte. «Ramírez, suéltame», logré decir, mi voz temblando. Pero él no me soltó. En cambio me empujó hacia la pared, y supe que estaba en peligro real. Mi mente se nubló de miedo y solo pude pensar en escapar. En ese momento él sacó un objeto brillante de su bolsillo, un cuchillo. Mi cuerpo se paralizó de terror al ver la hoja resplandecer bajo la luz fluorescente. «No tienes que temer», dijo, como si sus palabras pudieran calmar el terror que sentía. «No quiero hacerte daño, solo quiero que entiendas que estamos destinados a estar juntos. Y si no puede ser así, entonces será de otra manera». Sentí como mi mundo se derrumbaba en ese instante. Tragué saliva tratando de encontrar la voz, cualquier cosa que pudiera sacarme de esa situación. «Por favor, no hagas esto», rogué, las lágrimas empezando a llenar mis ojos. Pero él no escuchaba. En su mente ya había tomado una decisión. Lo siguiente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Se lanzó sobre mí con el cuchillo en alto, y todo se volvió un caos de movimiento y desesperación. Luché con todas mis fuerzas, tratando de desarmarlo, pero sentí el cuchillo cortar mi piel. Un dolor punzante que me arrancó un grito de desesperación. No sé cómo, pero logré empujarlo con todas mis fuerzas. Él cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra el borde del escritorio, y el cuchillo se le resbaló de la mano. En ese momento supe que tenía que actuar rápido. Con la adrenalina bombeando en mis venas, corrí hacia la puerta tambaleándome por la herida, y la abrí de un tirón. Grité por ayuda mientras la sangre goteaba de mi brazo, manchando el suelo de la oficina. Todo fue un torbellino después de eso. Mis compañeros llegaron corriendo, encontraron al señor Ramírez inconsciente en el suelo y a mí en estado de shock, sosteniéndome el brazo ensangrentado. Alguien llamó a una ambulancia, y en cuestión de minutos, estaba siendo llevada al hospital. El dolor era intenso, pero más que el dolor físico, era el terror lo que me dominaba. Estaba en un estado de shock tratando de procesar lo que acababa de suceder, pero todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital, me atendieron de inmediato. La herida en mi brazo era profunda, pero por suerte no había afectado ninguna arteria importante. Sin embargo, el trauma emocional que me había dejado ese ataque era algo que las suturas no podían reparar. Mientras los médicos trabajaban en mi brazo, mi mente seguía atrapada en esa oficina,
reviviendo cada momento, cada segundo de terror que había experimentado. Los días siguientes fueron un borrón. Estuve en estado grave, pero estable, y los médicos decidieron mantenerme en observación por varios días para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Durante ese tiempo, la policía vino a tomar mi declaración, y fue entonces cuando me enteré de lo que había sucedido con el señor Ramírez después de que me llevaron al hospital. El golpe en la cabeza que recibió al caer fue más grave de lo que parecía. Había quedado inconsciente y fue llevado al hospital en estado crítico. Los médicos lograron estabilizarlo, pero el daño cerebral que sufrió lo dejó en coma. Cuando escuché esto, no supe cómo sentirme. Parte de mí se sentía aliviada de que ya no pudiera hacerme daño, pero otra parte estaba abrumada por la culpa y la confusión. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo alguien que parecía tan normal, tan amable, podía haberme hecho algo así? Mi familia estuvo a mi lado durante todo ese tiempo. Mis padres estaban devastados, incapaces de comprender cómo algo así había podido pasarle a su hija. Mis amigos también vinieron a visitarme, y todos trataban de consolarme, pero yo estaba en un estado de aturdimiento, incapaz de procesar lo que había sucedido. Todo lo que quería era que todo volviera a la normalidad, pero sabía que eso era imposible. Mi vida había cambiado para siempre. Cuando finalmente me dieron de alta, volví a mi departamento, pero nada se sentía igual. Cada rincón me recordaba lo que había pasado. Las noches eran las peores. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas me perseguían. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, reviviendo una y otra vez esos momentos en la oficina. No podía evitar pensar en qué hubiera pasado si no hubiera logrado escapar, si no hubiera tenido la fuerza suficiente para luchar. Ese pensamiento me atormentaba. La empresa me dio un tiempo de licencia, pero sabía que no podría volver allí. Solo la idea de regresar a ese lugar me provocaba una ansiedad insoportable. Finalmente, decidí renunciar. Sabía que tenía que poner distancia entre mí y todo lo relacionado con ese lugar, con esa persona que había intentado destruirme. Mientras tanto, las autoridades continuaron investigando el caso. A medida que salían a la luz más detalles sobre el señor Ramírez, me di cuenta de que no era la primera vez que había mostrado un comportamiento inadecuado, aunque nunca había llegado tan lejos. Algunos compañeros mencionaron que siempre había sido un poco extraño, pero nadie había imaginado que pudiera llegar a ese extremo. Nadie había querido ver las señales, incluyéndome a mí. Finalmente llegó el día en que la policía terminó su investigación. Aunque Ramírez seguía en coma, se presentaron cargos en su contra. Si alguna vez despertaba, lo esperaban varios años de prisión. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no podría hacerme daño, pero tristeza porque, de alguna manera, había sido testigo de cómo una vida se destruía, la suya y la mía. A pesar de que él sigue en coma, no puedo evitar sentir que las sombras de lo que pasó siguen persiguiéndome. A veces me pregunto si alguna vez podré dejar atrás ese día, si podré volver a sentirme segura, a confiar en las personas que me rodean. Sé que tomará tiempo, que las heridas emocionales tardan mucho más en sanar que las físicas, pero también sé que soy fuerte, que sobreviví a algo que fácilmente podría haberme costado la vida. Escribo esta historia como una manera de liberar lo que llevo dentro, de dejar ir parte del miedo y la angustia que aún me acompañan. No es fácil revivir esos momentos, pero siento que es necesario. Necesito recordar que, aunque fui víctima, también fui luchadora. Que, aunque Ramírez intentó quitarme todo, no lo logró. Estoy aquí contando mi historia y eso significa que él no ganó. El futuro aún es incierto para mí, pero sé que con el tiempo encontraré la manera de seguir adelante. Y aunque él siga en coma, atrapado en la oscuridad de sus propios demonios, yo estoy decidida a no dejar que su sombra defina mi vida. He pasado por el infierno y he regresado, y eso me ha hecho más fuerte. No soy la misma persona que comenzó a trabajar en esa oficina hace meses, pero estoy aprendiendo a aceptar esa realidad y a encontrar una nueva forma de seguir adelante.